Buenas noches, hermanos, bendiciones del Señor para ustedes y para sus familias. Que el Señor los llene de ánimo y sobre todo de fe, especialmente a aquellos que tienen alguna necesidad o enfermedad o desánimo, que Él supla a cada uno, de acuerdo a sus riquezas en gloria, como dice Filipenses 4:19. Les invito esta noche a que reflexionemos en el texto de la carta a los Hebreos en el capítulo 12 y versículos 1 y 2. Pero antes les invito a que oremos pidiendo dirección. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de tener comunión aún a la distancia, especialmente alrededor de tu palabra, en la cual hay verdad, hay exhortación, hay ánimo y hay fe. Que en estos minutos sean esas verdades las que hablen a nuestro corazón y esa semilla haya corazones dispuestos en cada oyente para producir el fruto para el cual has enviado. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora leamos el texto que les hablé y dice Hebreos 12, 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Como sabemos, en el capítulo 11 de Hebreos se ha hecho una larga exposición de lo que es la fe y de aquellos personajes que fueron ejemplos de esa fe y por la cual alcanzaron buen testimonio, aun en algunos casos sin haber recibido lo prometido, héroes de la fe. Luego al inicio del capítulo 12 que acabamos de leer empieza diciendo por tanto, es decir, por esos hechos y personajes del capítulo 11. Nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. El escritor hace una referencia a una carrera. Esta carrera es la vida, y como dice la versión de la traducción del lenguaje actual, pues la vida es una carrera que exige resistencia. Así que veamos algunas fases o condiciones que conllevan esta carrera para reflexionar en ello. En primer lugar, dice despojémonos. Sabemos que un corredor, como parte de su preparación para la carrera, se viste adecuadamente, es decir, ropa y zapatos livianos, y dejando todo lo que puede ser un peso innecesario o un lastre, porque cualquier peso extra se convertirá en un estorbo que le impedirá correr con libertad. Nosotros tal vez lo hemos experimentado también en caminos largos, en que un objeto o un peso que parece pequeño, con el tiempo ya se convierte en una molestia o en un estorbo. Así nosotros, en primer lugar, debemos liberarnos de ese peso, de esa carga, de ese lastre o de ese estorbo, como dice una versión también. En Efesios 4:22 el apóstol dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente. El viejo hombre está corrompido por los deseos engañosos, es decir, por los malos deseos, o sea, la tendencia a pecar. Estamos llamados a una batalla constante en contra del pecado, y el llamado es a despojarnos, es decir, como dice la versión de Dios habla hoy, a renunciar. Continúa el escritor de Hebreos diciendo, y del pecado que nos asedia. ¿Qué es asediar? Es rodear al enemigo para impedir su salida o su entrada. Y así es que el pecado nos envuelve, nos enreda. En el Salmo 51 del 10 al 12 dice David, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. No sé cómo nos sentimos hoy. Tal vez sentimos que nuestro corazón no está limpio, o tal vez que nos falta guianza del Espíritu Santo, o que nos falta gozo, el gozo de su salvación. El pecado nos envuelve, nos enreda, nos estorba. Pero primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Oremos al Señor pidiendo perdón
pidiendo renovación. Él es fiel y es justo para perdonar. Pero en segundo lugar dice el pasaje que estamos leyendo, corramos con paciencia. El escritor nos anima a correr con paciencia porque decíamos, la vida es una carrera que exige resistencia. Corramos con fortaleza, corramos con perseverancia. Sabemos que la paciencia no es una actitud pasiva, sino que es mantener el ánimo por un largo periodo de tiempo. Ayer nos informaron que el periodo de restricciones continuará 2 semanas más. Después de esas 2 semanas, tal vez se extienda más, pero mantengamos el ánimo y sobre todo esa perseverancia, esa fortaleza y esa paciencia que debemos mantener no solo en este tiempo, sino durante toda nuestra vida. La carrera que es estudiar, crecer, trabajar, servir al Señor y acabar esa carrera con gozo. Corramos con paciencia y que un día podamos decir como el apóstol Pablo en 1 Timoteo 4:7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y por último dice también, puestos los ojos en Jesús. El Señor es nuestro ejemplo, por cuanto de Él viene nuestra confianza y es Él quien hace que confiemos también. Pero también es nuestro ejemplo porque sufrió el sacrificio con esperanza, sabiendo que después del sufrimiento le esperaba el gozo. El gozo que le esperaba no era solo de la victoria sobre la muerte, sino la salvación de nosotros. Porque, dice Romanos 5:8, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Gracias al Señor por eso. El Señor Jesús es no solo nuestro ejemplo de fe, de esperanza, de amor, sino que es también nuestra meta. Puesto los ojos en Jesús, no quitemos nuestros ojos de Él y no pongamos nuestros ojos en nada ni en nadie más. Dice Colosenses 3:23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. En conclusión, hermanos, dejemos el pecado que nos estorba a través del arrepentimiento y la renuncia a nuestros deseos. Vivamos para el Señor con perseverancia, sin apartar la vista de Jesús, que es nuestra meta. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Dios les bendiga.